Bienvenidos a la entrevista de Focos. Gracias por acompañarnos en este espacio también. Hoy vamos a conversar sobre las perspectivas para 2021 del Partido Demócrata Cristiano. Y para eso quiero dar la bienvenida a este espacio al diputado Rodolfo Parker. Él es además secretario general del PDC y miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Diputado Parker, gracias por acompañarnos. Karen, muchísimas gracias a usted, a Focos, a todo el equipo por el espacio que nos brindan. Muchas gracias. Diputado, en una entrevista que le hicimos en Focos en 2018, usted decía que aunque el PDC tuviera una fracción muy pequeña en la Asamblea Legislativa, el rol de la fracción era acercar posiciones y construir consensos. ¿Por qué ha cambiado su visión sobre el papel del PDC en la Asamblea Legislativa? Y le pregunto esto porque en los últimos meses lo hemos visto a usted particularmente asumiendo una posición de mucha más confrontación y oposición con respecto al Ejecutivo. ¿Por qué ha cambiado su visión sobre el rol del PDC en la Asamblea? En lo absoluto, Karen. Primero, como es difícil hablar en primera persona, pero nuestro ADN es de diálogo, de construcción, de franca concertación, sobre todo cuando se trata de cosas de Estado. Así nos hemos visto desde que tenemos memoria en cuanto a nuestra participación individual, personal, en las cosas del país y no digamos en el accionar en la Asamblea Legislativa, en el Parlamento. Lo que ha ocurrido en este último año, desde que Nayib Bukele asumió la presidencia, es porque, no sé, yo me miraba un día de estos en forma surrealista, como que si estaba en una cancha de fútbol, cayendo una gran tormenta, con la pelota allí en mis pies y teniendo que jugarla, y pues un equipo agresivo queriendo venirse encima con golpes y zancadillas, y yo tener que jugarla y por ratos hasta sinceramente solo. No es un espíritu confrontativo lo que ha invocado en nuestro trabajo en este último año. Ha sido una conducta, una actitud muy lejana a los procesos de construcción y más bien en la búsqueda de someter a los adversarios, y que conste, no viéndoles como adversarios, sino que viéndonos, para hablar más concretamente, ellos a nosotros como enemigos. Y hemos tenido que actuar en defensa de la institucionalidad, hemos tenido que actuar en defensa de la transparencia ante conductas concretas y acciones concretas, tangibles, en dirección a no ser transparentes, en dirección a querer imponer ideas, en dirección a querer destruir lo que hay construido en materia de institucionalidad en el país. Es decir, no hemos tenido opción, Que yo me he sentido cómodo. Yo no me he sentido cómodo en lo absoluto. Es más, nosotros no acompañamos al candidato en ese entonces, Nayib Bukele. Teníamos la convicción de que era mejor alternativa a otra. Ganó esta, pero en el momento que ganó, nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por trabajar país. Y realmente estábamos prestos y hemos estado prestos siempre a ello. Pero cuando se vino desarrollando una conducta agresiva también a la libertad de expresión, Karen, y no lo digo pero también a la libertad de expresión, una conducta agresiva permanente hacia sus adversarios convertidos en enemigos. Y permíteme decir una cosa, Nayib Bukele desarrolló toda su campaña cuando era candidato, aprovechando la frustración acumulada, el desencanto acumulado de los salvadoreños en general, y de eso creó su plataforma para ganar la elección, polarizando, golpeando, ofendiendo, insultando, pero igual la presidencia. Y el problema es que siguió exactamente con la misma plataforma, como que entonces su idea era no construir, sino que él crecía según su propia medición conforme golpeaba a los mismos de siempre, etcétera. Y eso es lo que marcó el camino.
De tal manera de que no ha sido que nosotros como democracia cristiana hayamos cambiado de actitud. Nos ha tocado jugar el rol que estamos jugando en defensa del país, no con la intención de bloquear, no con la intención de obstruir, no con la intención de oponernos por oponernos, Karen. No es nuestro ADN y dimos muestras claras, por ejemplo, cuando se abrió aquel espacio del periodo de negociación para lo que podría haber sido una muy buena ley, una muy buena normativa para el combate a la pandemia y salir unidos como país a hacerle frente. El país entero fue testigo. ¿Y qué es lo que realmente frenó esa normativa que era buena para el país, para el bien común? Lo que frenó era de que no querían rendir cuentas y que simple y sencillamente no querían ningún proceso de fiscalización de sus actuaciones como gobierno. Ahora, diputado, veamos, el presidente Bukele, en su discurso público, defiende algunas posiciones que parecen muy conservadoras y que podríamos decir coinciden con el ideario del PDC. Por ejemplo, la defensa de la familia, la defensa de la libertad económica. Si hay coincidencia en estas posiciones, ¿en qué están fundamentadas realmente las diferencias entre el PDC y el presidente Bukele y su proyecto político? Yo, sinceramente, Karen, por sus obras los conoceréis. Yo no me estoy refiriendo al discurso del presidente Bukele, me estoy refiriendo a sus actuaciones. ¿Qué tiene que ver el discurso del bien común, del respeto a la familia, a la vida, con ciertas actuaciones que él ha venido promoviendo cuando comencemos haciendo cita, Karen, de cuál es la primera responsabilidad de un presidente, de un mandatario, y particularmente de un país como el nuestro, sobre todo que viene de una guerra no tan distante? Leamos la Constitución, promover la armonía social como fundamento para la familia, como fundamento para la sociedad. El presidente Bukele, te preguntaría yo, Karen, y al país entero, ¿ha promovido la armonía para que los habitantes del país vayamos pues teniendo un nivel de convivencia, de comunidad de valores mayor? Karen, la respuesta es no. Entonces no podemos hablar con eufemismos. El presidente Bukele no ha hecho nada en dirección a unir la sociedad salvadoreña, la familia salvadoreña. Es decir, el presidente Bukele ha hecho todo por mantenerla dividida, por transmitir odio. Y eso no es el camino correcto. Ahorita se está viviendo un periodo de estrés social y de tensión social y de incertidumbre en lo que respecta al futuro, como quizás nunca se había vivido en la historia, Karen. Como nunca se había vivido en la historia. Y pongámoslo en este plano. El presidente Bukele ha contado con todos los recursos del mundo, con el presupuesto más grande de la historia del país, para poder construir, para poder solventar problemas sociales que otrora no se hubieran podido solventar, ahora, no se hubieran podido completar los círculos de solución. Ciertamente, en todos estos años, digamos, usted está en la Asamblea desde el 2003 y nunca lo habíamos visto asumiendo a usted un discurso tan confrontativo en la Asamblea. Karen, pero es que yo te tengo que interrumpir. Define confrontativo. Para yo poder pues tener interlocución contigo, define confrontativo. En este caso particular, un discurso que marcadamente está siendo contestatario de las posiciones del Ejecutivo. A eso me refiero. Contestatario en el sentido de que si ellos no son transparentes, yo te preguntaría, en vez de quedar callado, puede salir en defensa de la transparencia. Si a eso le vamos a llamar confrontativo, Karen, estoy de acuerdo con usted. Perfecto, he sido confrontativo. A lo que voy es que nunca lo habíamos visto en ese rol. Pero yo no siento que ha sido una conducta confrontativa de mi parte. Ha sido una conducta consecuente con lo que me manda la Constitución y el ejercicio de mi cargo. Y también los principios de mi partido. Lo que menos podía haber hecho yo es quedarme callado, sobre todo después de hechos de ruptura de la República, como ocurrió con los sucesos del 9 de febrero. Diputado, es decir, alguien como yo, viniendo de donde vengo, con los bagajes de responsabilidad acumulada, habiendo participado en todo el proceso de paz, habiendo coordinado la ejecución de los acuerdos de paz, ¿me iba a quedar yo callado? ¿Iba a ser esa la actitud decorosa y coherente de mi parte? Absolutamente no. Yo tenía que salir en defensa de los intereses del país, de tal manera de que no ha sido una actitud confrontativa, ha sido lo que yo me he visto obligado a accionar a partir de la conducta de Nayib Bukele y de su gabinete, si es que a estas personas se le puede llamar gabinete de gobierno. Ahora, diputado, veamos,
Hablemos sobre la postura institucional del PDC. Hemos visto, por ejemplo, que en la Asamblea Legislativa el diputado Reinaldo Carballo sí ha acompañado algunas posturas del Ejecutivo. Esta postura, digamos, del PDC de exigir cuentas al Ejecutivo, ¿diría que es compartida institucionalmente por su partido? Absolutamente. Es decir, partamos de que la institucionalidad partidaria no es nada más la fracción legislativa, Karen. Nosotros tenemos una comisión política, tenemos una institucionalidad muy deliberante que discute. Hay personas con mucha experiencia, personas muy comprometidas con su país, y esas discusiones son permanentes. Cuando yo adopto una posición es porque esa es la línea institucional del Partido Demócrata Cristiano. Y te quiero recordar algo. El Partido Demócrata Cristiano podrá tener ahora determinado número de diputados, pero a nivel mundial es una organización bastante grande. Nosotros también mantenemos un contacto permanente con nuestros colegas de otras latitudes. Hemos venido acompañando nominalmente la Junta Directiva de la Organización Demócrata Cristiana de América por muchos años. Yo he sido vicepresidente en distintas ocasiones de ODCA. Estamos en Internacional Demócrata Cristiana también, o Internacional Demócrata de Centro, hoy presidida por Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, quien preside la organización regional, Juan Carlos de la Torre, en nacionalidad chilena. Es decir, y nos mantenemos en permanente contacto. Ahora, todo esto representa la institucionalidad del Partido Demócrata Cristiano. Pero a Rodolfo nivel Parker país actúa con base en esa institucionalidad, y si un diputado, tú mencionabas uno de ellos, tiene sus propias posiciones, serán posiciones individuales, y nosotros las hemos venido respetando, como es hecho notorio, pero no significa de que la institucionalidad del partido esté comprometida por la posición de una persona. Nosotros representamos la institucionalidad del Partido Demócrata Cristiano con todas esas características, con todos esos matices, con todos esos principios y con todas estas relaciones. En 2018, en la entrevista que yo estaba mencionando en Focus, usted, sí, por ejemplo, en ese momento no descartaba una alianza con el presidente Bukele para 2019. Finalmente se sumó el PDC a la candidatura de Carlos Calleja en Arena. ¿Se equivocó el PDC en esta decisión? Si me hubieras preguntado una semana después de la elección, yo te hubiera tenido que contestar, pues no estoy tan seguro. Ahora yo te puedo asegurar, pero en un 100%, de que la decisión nuestra fue correcta en el momento que acompañamos una candidatura distinta a la del actual presidente. ¿Por qué en el 2000? Sin lugar a ninguna duda. O sea, si me preguntas, Karen, aún cuando pues perdimos nosotros, habiendo presentado lo que considerábamos una mejor opción a través de Carlos Calleja en su momento, en nuestro interior, y discutimos también esto, y en lo personal, bueno, hombre es un joven, esperemos que pueda caminar. Le dimos el beneficio de la duda, estábamos observantes, expectantes, pero con el deseo de que se pudieran hacer cosas por el país y que pudiéramos ir cerrando tantas cosas no resueltas que realmente se han venido dando a través de los últimos años. Pero mira qué fiasco el que nos hemos llevado. Es decir, esa esperanza que nos brindó, que aunque hubiéramos perdido en la elección nosotros con nuestra opción, pues era un hombre joven que representaba una nueva generación, podía entonces rodearse de buenas personas y hacer lo que quizás otros no hubieran podido de la mejor manera realizar. De acuerdo. Pero, Karen, nada de eso se habría dado. O sea, si iban a hacer historia, esto fue un engaño para el país. El presidente Bukele ofreció mucho, pero igual mintió muchísimo, y esta es hora que todo lo que habría él dicho se fue al traste desde el momento que ha demostrado con todas sus actuaciones que lo que quiere es más y más dinero, sin ningún tipo de control, y más poder, sin ningún tipo de control. Eso, Karen, no tiene nada que ver con el ADN de un partido que defiende la vida, la familia, el bien común y el Estado de Derecho. Nada que ver con el Partido Demócrata Cristiano, nada que ver con nuestros principios. Vamos a hacer una pausa aquí y ya regresamos en esta entrevista con el diputado Rodolfo Parker.
Gracias por continuar en esta entrevista. Estoy conversando con el diputado Rodolfo Parker, secretario general del Partido Demócrata Cristiano. Diputado, en el primer bloque estuvimos hablando sobre sus posiciones en la Asamblea Legislativa con respecto al Ejecutivo. Uno de los hechos que más se ha discutido en este año definitivamente son los sucesos del 9 de febrero. Y quiero hacerle una pregunta específica sobre esto. Usted que ha colaborado como profesional con la FAES y que la conoce con la Fuerza Armada de El Salvador, quisiera preguntarle si hay dentro de la Fuerza Armada de El Salvador elementos que apoyen esto que ustedes señalan como tendencias autoritarias del presidente Bukele. Lo que ocurrió el 9 de febrero es a todas luces objetable. Es decir, podría no haberse roto un plato, porque no debió nunca haber sido la discusión si se rompió la chapa o que si la llave del cerrajero. No, se pudo no haber roto un vidrio, pero se rompió la República. Y sí, conozco muy bien la Fuerza Armada. Trabajé como asesor del alto mando por 10 años. Trabajamos en el proceso de paz y el tema Fuerza Armada también fue un tema de fondo, provocó reformas constitucionales incluso en el mismo marco del proceso de paz. Hubo momentos donde se puso en tela de juicio si la Fuerza Armada iba a continuar. Pero a lo que quiero llegar es que quedó redefinido el marco de actuación de la Fuerza Armada tras el proceso de paz y la reforma constitucional. Esa Fuerza Armada le costó sangre a los salvadoreños y el que sea permanente costó un ejercicio de muchísima, pero de muchísima racionalidad y mucha vocación democrática. Este ministro le ha venido a votar con su actuación servil. Este ministro Merino Monroy, con su actuación servil. Porque no la puedo calificar de otra manera. ¿Está votando qué? El ministro de Defensa fue interpelado y en la interpelación llegó a decir, llegó a mentir de que se había tratado de un operativo de seguridad personal al presidente de la República. Es decir, después de semejantes sucesos, tener la desfachatez de llegarle a afirmar al país, porque dejamos a la Asamblea ejerce un rol instrumental cuando realiza una interpelación, haberle llegado a decir al país con cara dura de que era un operativo de seguridad personal. Además, Karen, si nos vamos a los cimientos de lo que es la Constitución, la norma básica, las leyes de la República, la Fuerza Armada, tú conoces que hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que prohíbe en forma explícita que el ejército sea utilizado para darle seguridad personal al presidente de la República. Pero entonces vuelvo a mi pregunta. A pesar de las reformas y a pesar del paso de los años, ¿hay entonces elementos dentro de la Fuerza Armada que sí apoyan estas tendencias de carácter autoritario? Karen, yo no voy a trastocar la naturaleza no deliberante que debe de observar en todo momento el Instituto Castrense, pero sé a ciencia cierta lo que tienen que estar sintiendo y deben estar sintiendo muchísimos profesionales del Instituto Castrense, porque no puede ni debe ser de otra manera. La actuación del ministro de Defensa es una actuación que le es reprochable a él. No tiene absolutamente nada que ver con la Fuerza Armada. No tiene absolutamente nada que ver con la institución. Hablemos de las perspectivas del PDC para el 2021. Hoy el PDC tiene 3 diputados en la Asamblea Legislativa y las elecciones presidenciales de 2019 se caracterizaron por una pérdida de apoyos a los partidos tradicionales, como Arena y el FMLN, que lideraban tradicionalmente, por ejemplo, las elecciones presidenciales. Con este escenario, ¿cuántos diputados aspira a conseguir la fracción del PDC en el 2021? Ya hemos hablado en otras ocasiones de esto de las proyecciones, Karen. Tengo presente también con ustedes y les decía, nosotros no somos gente de apuestas. Es decir, estamos preocupadísimos por lo que está ocurriendo en el país. Estamos aquí, en este instante, presenciando pactos con las pandillas por parte del presidente Bukele. Estamos presenciando fuertísimos niveles de corrupción en las compras públicas. Tengamos presente que esta ha sido una situación que ha llevado a que los Estados Unidos de América, en cuanto a la corporación de Fomilenio, diga, ve, no podemos seguir pensando en prorrogar
estos recursos de apoyo al pueblo salvadoreño, lamentablemente, a partir de que su gobierno, entiéndase la administración de Nayib Bukele, no está cumpliendo con dos metas que son fundamentales para la Corporación Fomilenio. La primera, en cuanto a la transparencia, no ha pasado en la prueba, presidente Bukele. Y la segunda, en cuanto al respeto a la democracia y a la institucionalidad republicana. Pero también estamos viendo los ataques sistemáticos en contra de la libertad de expresión. Estamos viendo también, Karen, porque no podemos dejar de denunciarlo, perdona tú, no podemos dejar de denunciarlo, la constante intimidación y persecución a los adversarios políticos, que hoy día ellos los consideran sus enemigos. Yo te podría hablar en carne propia, pero no nos vamos a poder hablar en la primera persona. Pero hay intimidación y persecución política además en el país. No podemos dejar pasar la instrumentalización de la Fuerza Armada y de la misma Policía Nacional Civil. No podemos dejar pasar la adquisición de aparatos y la configuración de medios para desinformar oficialmente, incluso partiendo de la institucionalización de los troles. No podemos dejar de mencionar y de destacar el ocultamiento de la información pública. Vaya, pero en este diagnóstico... No podemos dejar de destacar, y con esto termino, pero podría seguir enunciando que el presidente Bukele ha pretendido incluso vaciar hasta el mismo texto de la Constitución y de las leyes a través de reglamentos del órgano ejecutivo. Karen, eso es lo que estamos viendo ahorita. ¿Y eso a qué nos lleva a nosotros como democracia cristiana? Claro que a ser combativos en dirección a que estas cosas no ocurran en nuestro país. No pudo haber existido tantos muertos. Hemos pagado un precio tan alto por la democracia, porque nos podamos expresar con libertad, hombres y mujeres libres en nuestro país, para que venga el presidente Bukele y esta gente que lo que han llegado es a asaltar las arcas públicas, a asaltar la democracia, a romper la república. No podemos andar con eufemismos. Quiero agregar algo. Nos compromete como democracia cristiana a hacer los mejores esfuerzos. Y hemos tratado de presentar candidaturas que realmente enuncien por sí mismas el nivel de compromiso por su patria, el nivel de compromiso por el bien común y por el futuro de El Salvador. Vaya, este diagnóstico que hace, este balance negativo que usted hace, también contrasta, por otro lado, con los altos números de aprobación que tiene el presidente Bukele y su partido político, Nuevas Ideas, entre la opinión pública. Así es que en ese escenario, esa preocupación que expresa implica la posibilidad para el PDC de perder votos en 2021. A ver, Karen, tú acabas de hacer una afirmación que yo me quisiera permitir relativizarla. Tú dices los niveles de aprobación. ¿Cuáles, Karen? Los niveles de aprobación con los que entró como presidente habría sido el 25% de los votantes en el país frente a una abstención de arriba del 50%. Los niveles de aprobación que en algún momento pudo haber tenido y ante los sucesos que han venido ocurriendo a partir de cierto momento, los sucesos que ocurrieron el 9 de febrero, solo déjame hacerte ver lo siguiente. Cuando llegamos al 9 de febrero y nosotros veníamos revisando el ranking de credibilidad que tenía el país, estábamos bien, estábamos muy bien. Se da lo del 9 de febrero y tú miras una curva de declive terrible, de tal manera que la situación de riesgo país cayó de tal manera que las tasas de interés que nosotros tendríamos que pagar al salir a los mercados internacionales, y para muestra un botón fuimos a colocar en el marco de la pandemia, una tragedia nacional y del mundo, $1.000 millones a pagar la tasa de interés más fuerte de toda la América Latina y más fuerte de toda la historia de nuestro país. A eso nos ha llevado la popularidad del presidente. Eso es un presidente popular, que ahora el pueblo más pobre, nuestra gente más vulnerable, es la que va a tener que terminar pagando los platos rotos de esos altísimos, entre comillas, niveles de popularidad. Es tan popular el presidente que ahora es conocido en todas partes del mundo como una persona autocrática. Es tan popular el presidente que ya empezaron a pronunciarse a diestra y siniestra. Es decir, tanto personas de izquierda como personas de derecha de las distintas latitudes del mundo, de que es una persona que está violentando la libertad de expresión,
que es una persona que está mostrando actitudes de intolerancia y que es una persona que no solo está generando regresiones democráticas, sino que además está dando muestras claras que ven camino a la tiranía. ¿Tan popular entonces el presidente Bukele? Pues hombre, Karen, más compromiso tenemos nosotros como partidos políticos, pero quiero decir lo siguiente, no solo los partidos políticos, los ciudadanos en general, y yo quiero ponerme en mi sombrero primero el ciudadano. Como ciudadano me siento más que nunca comprometido para que esta lucha realmente haga lo propio y vaya abriendo los ojos allá donde sea necesario que se terminen de abrir. Ahora, la Y encuesta... el propio 28 de febrero tendremos entonces la fotografía completa de lo que el país necesita. Ahora, la encuesta del UDOP de medio año de este 2020, si bien registra algunos niveles de pérdida de popularidad, le sigue dando la población, de acuerdo con la encuesta del UDOP, una nota positiva. Y en esa misma encuesta se le preguntaba a las personas por quién votarían. Sí, cayó 20 puntos en esa encuesta. Claro, y solo sería pero bueno igual que hagamos tienen un cita nivel de popularidad importante de la el fecha de esa presidente. encuesta, Karen, de la fecha de la encuesta y de la fecha de esta encuesta de la UCA, donde ya el presidente Bukele habría caído 20 puntos, hemos tenido anuncios por lo menos cada 24 o cada 48 horas de actos de corrupción por parte de la gente allegada al presidente Nayib Bukele. A partir de la encuesta de la UCA se han venido dando sucesos de agresión, de intimidación y de ataques a la libertad de expresión que también no se habían dado con anterioridad. Vaya, pero usted como líder Después político... de la encuesta de la UCA se han dado una gran cantidad de sucesos que van a ir permitiendo que los salvadoreños, en defensa de los intereses de su país y de su familia, vayan abriendo cada vez más los ojos. ¿Usted como líder político no prevé que en la configuración de la Asamblea Legislativa 2021-2024 es altamente probable que Nuevas Ideas obtenga un número muy grande de diputados? No estoy hablando de mayoría por sí solos, pero no prevé esa realidad de que es probable que tengan muchísimos diputados en la Asamblea Legislativa. Yo he estado revisando, Karen, a partir de las elecciones internas de los distintos partidos políticos, no solo de la democracia cristiana, cómo se han ido pues configurando las candidaturas tanto a nivel municipal como a nivel departamental, entiéndase candidatos a alcaldes, alcaldesas, diputados. Y soy franco, yo no voy a hablar de nombres de personas, pero no veo que la candidatura que está presentando el partido llamado Nuevas Ideas sean personas con compromiso de país. No lo veo. Eso lo va a calificar cada territorio, Karen, pero si tú comparas los perfiles de personas que están presentando otros partidos políticos distintos al que tú mencionas, definitivamente por sus perfiles, por sus capacidades comprobadas, por su trayectoria de vida, por su capacidad técnica, profesional, sus estudios, y llevan realmente mucho más altas calificaciones y yo quisiera pretender que también posibilidades de ser los verdaderos representantes de los salvadoreños en los distintos 14 departamentos. Ahora, de nuevo, volvamos al escenario legislativo en 2021. Entonces, usted me decía, bueno, el PDC no es un partido de apuestas, pero pensando en el 2021, pues alguna información tendrán y parte del trabajo justamente es ese, visualizar el rol del PDC, de la fracción del PDC en el legislativo. Sí, la intención es que las personas que está presentando el Partido Demócrata Cristiano como representantes tanto a nivel municipal como, no digamos también, por supuesto, como a nivel parlamentario, se hizo un gran esfuerzo por llevar propuestas que representen lo que se considera necesario, personas de principios, personas de valores, personas de capacidades comprobadas. Y para mí fue un ejercicio intensivísimo, pero además estimulante, Karen, porque el resultado habría sido de que personas valientes dijeron, pues no tenía en mi radar, en mi proyecto de vida, participar en política y menos en política partidaria, con todo el descrédito que acumulan los partidos políticos, pero por mi país,
en las circunstancias que se están viviendo, yo voy a dar el paso. Para mí, te digo, fue emocionante también. Ha sido una etapa leccionadora, pero también que me ha generado en lo personal, con todos los ataques que estoy recibiendo, pero me genera mucha esperanza. Le hago una pregunta final. Esta semana se conoció ya la condena a Inocente Montano en el caso de jesuitas en Madrid. Yo ya le he hecho esta pregunta a usted en otros programas. Usted fue mencionado por algunos testigos en el juicio, lo que también ha servido como base a una campaña muy alta de cuestionamiento en redes. ¿Este hecho podría pasarle un costo a su figura y al PDC en este contexto de las elecciones 2021? He cargado con mucha dignidad, Karen, un señalamiento que no tiene un fundamento real, que parte de mentiras materiales, además no comprobables, porque no se puede comprobar lo que no existe, Karen. Yo jamás encubrí, como lo he afirmado desde el momento en que este señalamiento vino en el año 93, en marzo del 93, con el informe de la Comisión de la Verdad. Desde ahí se dio ese señalamiento. Desde su momento hice las aclaraciones que tenía que dar y, como repito, en nuestro caso participamos en un esfuerzo de 7 días como Comisión de Honor ante una situación donde se decía que la Fuerza Armada no había participado. La Comisión de Honor en ese periodo de 7 días sí determinó que la Fuerza Armada había participado y toda la información que realmente se recogió fue hecha pública. Ya esos señalamientos que por uno de los participantes en los hechos se me habrían realizado no tienen ningún asidero con lo que realmente ocurrió. Yo te diría, hasta es lo contrario de lo que ellos han afirmado, de tal manera que mi conciencia la he tenido todo el tiempo tranquila. Repito, no se pueden comprobar hechos que realmente nunca existieron. Y a partir de ello, también decir que hubo una sentencia de la Sala de lo Constitucional aquí en El Salvador, que todos conocemos, que mandató para que la Asamblea Legislativa preparase una ley en el marco de la reconciliación que se habría previsto en el acuerdo de paz para terminar de cerrar ese círculo, independientemente de señalar si estamos completamente de acuerdo o no con lo que fue esa sentencia de la Sala de lo Constitucional. La aceptamos. La Asamblea Legislativa, después de un esfuerzo prolongado, produjo en la ley mandatada por la Sala de lo Constitucional. Esa ley fue vetada por el presidente Bukele y se encuentra ahorita en una especie de limbo, pero francamente una ley que ante todo estaría buscando, y conforme a los mismos parámetros dictados por la Sala, que se conozca plenamente la verdad de los sucesos que habían ocurrido, en algunos casos para incriminar, en otros casos para reivindicar. Lo que es la verdad nos compete y nos interesa a todos. Y partiendo de ello, se buscaría que también se haga justicia y partiendo de ello se dejaría abierta, según el marco de esa normativa generada por la Asamblea Legislativa, para que hubiesen espacios de perdón en el gran propósito de la reconciliación nacional. Diputado, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Karen, muchísimas gracias nuevamente y estaremos pues atentos en un periodo que consideramos que va a ser bastante intenso de opinión pública ciudadana. Yo me permito sugerirles respetuosamente, tenemos todos que darles más cabida a lo que los ciudadanos comunes están pensando, están sufriendo y están respirando esta situación tan tensa y de tanta incertidumbre que nuestro país y nuestra gente no merecen más. Yo aprovecho para hacerle un llamado al presidente Bukele. Presidente Bukele, la historia dirá si te convertiste en un simple pleitista o pudiste hacer algo bueno por tu país. Y con eso cerramos. Todavía tienes tiempo. Gracias al diputado Rodolfo Parker y gracias, por supuesto, a los que nos han acompañado en esta entrevista. Hacemos una pausa y ya volvemos.